pueden tomar sus asientos. Todos conocemos esta palabra, esta historia, amén. Esta palabra titula El nacimiento de Samuel, amén. Todos conocemos que en aquel tiempo hubo un varón, amén, un hombre llamado Elcana, que tenía dos mujeres, amén, eran otros tiempos. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina, amén. Leíamos en esta palabra, amén, que hubo una que irritaba a la otra. Dice su palabra que Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y cada año, constantemente, Penina irritaba y hacía enojar a su rival, que era Ana, amén, constantemente haciendo que Ana entristeciera, haciendo que Ana no quisiera comer, amén, y era así constantemente, amén. Pero leemos en el verso 9, que dice la palabra que Ana comió y bebió y se levantó a orar a Dios, amén. Oró con amargura, dice su palabra. Seguramente Ana estaba muy angustiada, amén, y dice también que lloró abundantemente, amén. Y todos conocemos cuál fue el resultado, amén. Todos conocemos esta historia, como luego de eso el Señor escuchó, amén, la oración, la súplica, el clamor de Ana, y le concedió esa petición que ella tanto anhelaba en su corazón, que era tener un hijo, amén. Por eso le leía el título Nacimiento de Samuel. El Señor a su tiempo le permitió a Ana tener a un hijo, al cual Ana le puso por nombre Samuel, amén. Y Dios hablaba a mi vida a través de esta palabra, amén, y meditaba sobre lo que tuvo que pasar Ana, amén. Todo ese dolor constante que era provocado por su rival, como dice su palabra, cómo había una burla constante hacia la vida de Ana, cómo había dolor en su corazón, amén, hacía que Ana entristeciera. Ana estaba triste por las cosas que le decían, por cómo se burlaban de ella, amén, y eso le hacía que ella no quisiera comer, que ella seguramente esté débil, amén, de ánimo. Y meditaba, amén, en que siempre en nuestra vida habrá una Penina o más de una, amén, en nuestra vida, que se burlarán de nosotros, que estarán ahí para criticarnos, amén, que estarán ahí presentes en nuestra vida, amén, así como la tenía Ana. Ana tenía Penina que constantemente se burlaba, la criticaba, amén, la hacía llorar, la hacía entristecerse, amén, y me llamaba la atención a mí la actitud que tuvo Ana en medio de esas burlas, amén, en medio de ese dolor, de esa aflicción tan grande que sentía esta mujer, ¿no? Porque ella no podía darle hijos a su marido, era una mujer estéril, y sin embargo veía que la otra mujer sí le había dado hijos. Así que pongámonos en esa situación, si bien eran otros tiempos, en aquellos tiempos este varón tenía dos mujeres, pero qué dolor tan grande sentiría esta mujer en su corazón, amén, y me llamaba la atención, como les decía, la actitud que ella tuvo, amén. Dice su palabra que ella se levantó, ella se fortaleció, comió y bebió, dice su palabra, y fue ¿a dónde? A los pies del Señor, fue a clamar a Dios, amén. ¿Qué ejemplo meditaba yo en esta palabra? Que sana, amén, que aún en medio de ese dolor tan grande que ella estaba pasando, ella tomó valor, amén, ella se levantó, ella se fortaleció y fue a clamar al Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y meditaba yo que, como decía, que va a haber en nuestra vida una o más Peninas, amén, que estarán ahí para burlarse, pero yo meditaba en esta palabra, amén, que muchas veces es el enemigo el que usa, amén, a las personas, es el diablo, amén, que usa muchas veces personas cercanas a nosotros para criticarnos, amén, para entristecernos también, para tirarnos malos comentarios, amén. Siempre habrá a nuestro alrededor una persona que estará ahí, amén, para burlarse de nosotros, para menospreciarnos, amén, para no considerarnos, porque nos ha pasado a todos que no nos consideren, amén, y siempre habrá esas personas, pero yo meditaba en esta palabra, amén, que no son las personas muchas veces, es el diablo el que los usa. Yo quisiera compartirles Efesios capítulo 6, versículo 12, que hace un tiempo el Señor hablaba en mi vida sobre esta palabra. Solo voy a leer el principio que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Amén, nuestra lucha no es contra las personas. Nosotros no debemos enojarnos cuando vienen las críticas a nuestra vida, amén, cuando hay personas ahí tirando malos comentarios, amén, y no estando de acuerdo con nosotros, amén. No son las personas. El Señor hace un tiempo hablaba grandemente a mi vida en Efesios 6:12, amén, que las personas no son nuestros enemigos. Nuestro verdadero enemigo es el diablo, amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y es el diablo, mis hermanos, que hará todo lo que esté a su alcance para sacarnos a nosotros del propósito de Dios, para que nosotros nos entristezcamos, para que nos debilitemos
alejemos del Señor, amén. Y muchas veces, amén, el diablo usará a los que son parte de nuestra familia para que duela, para que eso haga ruido, haga algo en nuestro interior, amén. Por eso meditemos en esta palabra. Las personas no son nuestros enemigos. ¿Qué debemos hacer nosotros por ellos? Orar, entregárselos al Señor, amén. Dice esta palabra, amén, en particular habla sobre las burlas que recibía Ana, amén, que hacía que ella se sienta mal. Esta palabra en particular se basa en eso, en las críticas que recibía, en la burla constante que hacía que Ana, amén, entristeciera. Y yo meditaba, amén, en que nosotros no podemos evitar muchas veces eso, no podemos evitar la crítica, no podemos evitar tampoco las malas noticias, si bien esta palabra se basa en eso, pero muchas veces hay cosas fuera de eso que hacen que nos entristezcamos, que nos sintamos mal, y nosotros no podemos evitar la crítica, las malas noticias, no podemos evitar los conflictos, no podemos evitar los problemas con nuestra familia, o cualquier cosa que nos produzca dolor en nuestra vida, en nuestro interior, amén. Pero yo marcaba un punto importante, es que si nosotros podemos decidir cuál va a ser nuestra actitud frente a todo ello, amén. Hubo un momento en la vida de Ana que fue de lamento, hubo un momento en la vida de Ana que fue lloro, que no quería comer, amén. Pero sin embargo hubo un momento también en la vida de Ana en la que ella se levantó, en medio de ese dolor, en medio de todo ese llanto, esa tristeza que ella tenía en su interior. Hubo un momento de lamento y hubo un momento también de levantamiento hacia su vida. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y meditemos en esta palabra, mis hermanos. Yo meditaba que muchas veces debemos dejar el lamento, muchas veces debemos dejar, amén, el llanto a un lado, porque nada vamos a obtener de todo ello, amén. Nosotros lo que debemos hacer, mis hermanos, es ir a los pies del Señor, es recurrir al Señor en todo momento. Hagamos como hizo Ana, porque Ana confió en Dios, amén. Hagamos como hizo Ana, que se levantó en medio de ese dolor que ella sentía y fue a los pies de Cristo. ¿Cuándo damos gloria a Dios? Y meditaba yo, amén, en que debemos dejar nosotros, como decía, de lamentar y de victimizarnos, amén. Nosotros sabemos quiénes somos, sabemos lo que valemos para el Señor, amén. Y si vamos a llorar por algo, que sea un lloro de llenura de su Santo Espíritu. ¿Cuándo damos gloria a Dios? Que no sea un lloro de lamento, mis hermanos. El Señor no quiere eso para nuestra vida, amén. Y Dios actuó a favor de Ana cuando ella cambió su actitud. ¿Qué pasó? Amén, leíamos en la palabra, Ana lloraba, recibía esas burlas, amén, Ana lloraba, no comía, y nada pasaba, amén. Seguían constantemente esas burlas hacia Ana, hasta que ella tomó la decisión de levantarse, amén, hasta que ella tomó la decisión, cambió de actitud, amén, frente a esas burlas, y decidió buscar al Señor y decidió recurrir a Él, amén. ¿Qué ejemplo a seguir que es Ana, esta mujer, amén, que en medio de todo ese dolor ella buscó y confió en Dios, amén? ¿Cuándo damos gloria a Dios? Tomemos el valor, mis hermanos, que tomó Ana de levantarse, seamos valientes, amén. No miremos las circunstancias a nuestro alrededor, no miremos tampoco lo que atravesemos. Muchas veces hay dolor en nuestra vida provocado por diferentes circunstancias, diferentes aflicciones, amén, en nuestra vida, pero no miremos todo ello, amén, sino que miremos al Señor. Confiemos en Él, mis hermanos, con fe. Cuando Ana oró, amén, lo hizo de corazón. Dice su palabra que ella oró con amargura de alma. Amén, seguramente estaba afligida, seguramente muy angustiada, y fue una oración de corazón la que hizo Ana a Dios, amén. Acá también meditaba en las oraciones que hacemos, que muchas veces las oraciones más sinceras y genuinas que nosotros hacemos son cuando hay problemas en nuestra vida, son cuando hay dolor. Muchas veces esa oración que sale del corazón es cuando pasamos momentos difíciles. Ahí salen las mejores y verdaderas oraciones, esas que salen del corazón, amén. Por eso meditemos en esta palabra, mis hermanos, que tengamos siempre nosotros esa oración genuina, que siempre pueda ser una oración verdadera, que salga del corazón, amén, porque Dios va a atender a esa oración que nosotros hagamos, a una oración verdadera y de corazón, una oración genuina. ¿Cuándo damos gloria a Dios? Que podamos nosotros elevar siempre al Señor esta oración, mis hermanos. Meditemos en esta palabra, amén. Hoy el Señor nos habla en que busquemos al Señor en medio del dolor. Hoy el Señor nos habla en que confiemos en Él, amén, en medio de adversidad. Decía
los agradecimientos, que el Señor está con nosotros en todo momento, amén. Aún si alguien está pasando un momento difícil, aún si hay dolor en nuestra vida, quizás como decía, por diferentes circunstancias, el Señor está presente, siempre lo decimos, no lo vemos, no lo podemos tocar, pero confiamos, estamos en este lugar porque creemos que Él está aquí. ¿Cuándo damos gloria a Dios? Él es nuestro libertador, decían también los agradecimientos. El Señor es el único que puede libertarnos y librarnos, mis hermanos, de cualquier aflicción, de cualquier dolor, de cualquier adversidad que nosotros atravesemos. Amén. Por eso confiemos en Él, mis hermanos. Busquemos al Señor cada día. Busquémosle en medio del dolor, busquémosle en medio de la enfermedad, busquémosle en medio de conflictos. Amén. Busquémosle de corazón en todo momento, mis hermanos. Y no permitamos que el dolor se apodere de nosotros. Amén. Así como quizás el dolor casi se apoderó de Ana, que la llevaba a no querer comer. Amén. Pero nosotros, mis hermanos, no dejemos que el dolor se apodere de nosotros. Hubo un momento en que ella se levantó, levantémonos. Nosotros, y uno sabe, amén, cuando se está debilitando, uno sabe cuando el dolor se apodera de nosotros. Debemos tener ese dominio propio de levantarnos. Así como se levantó Ana, en su palabra no dice que Dios la levantó, dice que Ana se levantó. Está en nosotros, mis hermanos, el querer levantarnos y fortalecernos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Quisiera leerles también libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Él le da fuerzas a aquel que está cansado, aquel que está cansado físico o emocionalmente. Amén. Él multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna, lo dice su palabra. Aquel que siente que ya no tiene fuerzas para seguir adelante, aquel que siente que ya no puede más, el Señor le da las fuerzas a aquel que ya no las tiene. Amén, pero eso depende de nosotros, siempre y cuando nosotros seamos, amén, lo que así lo queramos, amén, que seamos fortalecidos en Él. Él nos dará las fuerzas, claro que sí. Él le da esfuerzo alcanzado, como decía en su palabra, pero depende de nosotros, si nosotros queremos ser fortalecidos en Él. Amén. ¿Cuándo damos gloria a Dios? El Señor nos ama, mis hermanos, y quiere que nos aferremos a Él, y quiere que le busquemos, y quiere que hagamos su voluntad. Amén. Y que también cambiemos de actitud. Yo no sé cómo actuamos nosotros enfrente al problema. Amén. Todos actuamos, somos todos diferentes. Amén. Pero el Señor me enseñaba muchas veces a través de dolor, justamente, que nuestra actitud, ¿cómo debe ser nuestra actitud? Amén. Que sea una actitud diferente, que sea una actitud, amén, positiva, siempre de la mano y aferrados al Señor. ¿Cuándo damos gloria a Dios? Y yo les animo, mis hermanos, a que si hoy estamos pasando por algún momento de dolor, de aflicción, si hay algo que nos entristece, si hay algo que quizás nos debilita, amén, a que confiemos en Dios, mis hermanos, podamos hoy recurrir al Señor, podamos hoy elevar una oración verdadera, podamos hoy, amén, confiar plenamente en el Señor, que Él es nuestro Salvador y nuestro libertador, y Él puede librarnos de cualquier dolor, Él puede libertarnos de cualquier aflicción, de cualquier problema, incluso que estemos pasando. Por eso meditemos en esta palabra y tomemos el valor y tomemos la decisión de recurrir a Dios, porque si nosotros no recurrimos a Dios, el Señor nada va a hacer. Amén, porque como decía recién, la actitud que tuvo Ana fue de ella levantarse, y así Dios obró, así Dios contestó su oración. Nosotros somos los que debemos levantarnos, nosotros somos los que debemos cambiar de actitud, dejar el lamento, dejar el lloro, levantarnos y pedirle al Señor que fortalezca nuestra vida. ¿Cuándo damos gloria a Dios?